Era un hombre aparentemente común, alguien que podía pasar desapercibido en cualquier vecindario de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila se escondía uno de los asesinos más aterradores de la historia moderna. Su nombre, Jeffrey Dahmer, conocido mundialmente como el caníbal de Milwaukee. Entre finales de los años 70 y principios de los 90, Dahmer llevó a cabo una serie de crímenes tan perturbadores que todavía hoy causan escalofríos. No solo asesinaba a sus víctimas, sino que también practicaba actos de necrofilia, mutilación y canibalismo. Lo más inquietante es que, durante años, logró ocultar sus crímenes a plena vista, incluso cuando la policía estuvo a punto de descubrirlo más de una vez. Este caso no solo expone la brutalidad de un hombre, sino también los fallos de un sistema que, por momentos, le permitió seguir actuando impunemente. En este documental, exploraremos la vida de Jeffrey Dahmer, desde su infancia marcada por el aislamiento, hasta sus años como uno de los criminales más temidos de la historia. Un relato donde la realidad supera cualquier ficción de terror. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde temprana edad mostró signos que inquietaban a quienes lo rodeaban. Aunque en apariencia era un niño tímido y reservado, sus intereses resultaban inquietantes. Mientras otros pequeños jugaban con coches de juguete o exploraban el vecindario con amigos, Dahmer pasaba horas recolectando animales muertos en los alrededores de su casa. Su fascinación no era inocente, los diseccionaba y guardaba partes de sus restos, como si estuviera estudiando algo que solo él comprendía. Su infancia también estuvo marcada por un hogar inestable. Sus padres discutían constantemente, y la tensión en el ambiente lo empujó aún más al aislamiento. Para muchos, Jeffrey parecía simplemente un chico callado y extraño, pero en su interior se estaba gestando algo mucho más oscuro. Su necesidad de control y su falta de empatía empezaban a aflorar, aunque nadie alrededor podía prever en lo que se convertiría. A medida que entraba en la adolescencia, sus comportamientos extraños se intensificaron. Comenzó a experimentar con el alcohol a una edad temprana, usándolo como un escape de su soledad. Al mismo tiempo, desarrollaba fantasías perturbadoras sobre tener poder absoluto sobre los demás, fantasías que años más tarde transformaría en crímenes reales. En 1978, poco después de graduarse de la secundaria, Dahmer cometió su primer asesinato. Con tan solo 18 años, recogió a Steven X, un joven que hacía autostop para asistir a un concierto. Dahmer lo invitó a su casa con la excusa de beber unas cervezas y pasar el rato. Durante horas conversaron, pero cuando X quiso irse, Dahmer sintió que la idea del abandono lo desbordaba. El miedo a quedarse solo lo impulsó a actuar de la manera más brutal. Lo golpeó en la cabeza con una pesa y luego lo estranguló hasta matarlo. Después del asesinato, Dahmer desmembró el cuerpo y esparció los restos en bolsas de basura, escondiéndolas en su propiedad. Este crimen marcó el inicio de una espiral descendente que duraría más de una década. Sin embargo, tras este primer homicidio, Jeffrey logró ocultar sus impulsos por un tiempo, ingresando al ejército y tratando de aparentar una vida normal. Pero sus demonios internos nunca desaparecieron, solo estaban esperando una nueva oportunidad para emerger. Durante los años 80, Jeffrey Dahmer intentó mantener una apariencia de normalidad. Trabajó en diferentes empleos, frecuentaba bares gay y se mostraba como un hombre callado, incluso tímido. Pero en la intimidad, sus impulsos se intensificaban. No se conformaba con simples encuentros, necesitaba tener control absoluto sobre sus víctimas. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar una macabra rutina. Primero drogaba a los hombres que conocía, después los agredía sexualmente, y finalmente los asesinaba. Pero lo más perturbador eran sus actos posteriores. Dahmer no solo desmembraba los cuerpos, sino que guardaba partes como trofeos. Cráneos, corazones y genitales se amontonaban en su apartamento, convertido en un verdadero museo del horror. Su adicción al poder lo llevó a experimentar con métodos cada vez más grotescos. Inyectaba ácido o agua hirviendo en los cerebros de sus víctimas, intentando crear zombies, que obedecieran a sus órdenes. Ninguno sobrevivió. Era el reflejo más oscuro de su deseo, tener compañía eterna, sin riesgo de abandono. Entre 1990 y 1991, el apartamento de Jeffrey Dahmer en Milwaukee se convirtió en un escenario macabro. En esos pequeños metros cuadrados, asesinó y desmembró a la mayoría de sus víctimas, acumulando restos humanos en su refrigerador, congelador y hasta en ollas.
El olor nauseabundo era tan fuerte que los vecinos comenzaron a quejarse, pero Dahmer siempre tenía excusas. Decía que era carne en mal estado o problemas con el desagüe. Su apartamento era una mezcla de casa normal y cámara de los horrores. Mientras en la sala se veía un televisor y muebles comunes, en su habitación guardaba los cuerpos de quienes había engañado con falsas promesas de dinero o compañía. El contraste entre lo cotidiano y lo monstruoso lo hacía aún más perturbador. En este periodo, Dahmer llegó a asesinar a 17 hombres, todos jóvenes y en su mayoría de minorías raciales. La ciudad de Milwaukee comenzó a llenarse de desapariciones, pero la policía nunca imaginó que el responsable vivía en un edificio común, aparentemente tranquilo. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer cometió un error que acabaría con su reinado del terror. Esa noche conoció a Tracy Edwards, a quien llevó a su apartamento con las mismas tácticas de siempre: dinero, alcohol y una supuesta velada divertida. Pero Edwards, al entrar, sintió algo extraño. El olor era insoportable y las paredes estaban cubiertas de manchas sospechosas. Dahmer intentó esposarlo y amenazarlo con un cuchillo, pero Edwards logró mantener la calma. Después de horas de tensión, fingió cooperar hasta que encontró una oportunidad de escapar. Corrió por las calles con una esposa colgando de su muñeca, pidiendo ayuda desesperadamente. La policía acudió a investigar el apartamento de Dahmer y lo que encontraron superó cualquier horror imaginable. Fotografías de cuerpos desmembrados, restos humanos en el refrigerador, y barriles con torsos en descomposición. El caso salió a la luz de manera inmediata, estremeciendo a todo Estados Unidos. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992. Durante semanas, los testimonios de policías, peritos y sobrevivientes estremecieron al público. Las pruebas eran irrefutables: fotografías, restos humanos y los propios relatos de Dahmer. Su defensa intentó alegar que estaba loco y que no podía controlar sus impulsos. Pero los fiscales demostraron que cada crimen había sido planificado con precisión. Finalmente, el 15 de febrero de 1992, Dahmer fue declarado culpable de 15 asesinatos y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a más de 900 años de prisión. En la corte, familiares de las víctimas expresaron su dolor, gritando y llorando frente al asesino, que permanecía inexpresivo. La sociedad entera debatía cómo alguien aparentemente normal había podido ocultar un monstruo tan sádico durante tanto tiempo. En prisión, Jeffrey Dahmer se convirtió en uno de los reclusos más famosos de Estados Unidos. Aunque algunos internos lo temían, otros lo despreciaban por la brutalidad de sus crímenes. Pasaba el tiempo leyendo la Biblia y asegurando que había encontrado a Dios, pero nunca dejó de ser visto como un monstruo. El 28 de noviembre de 1994, la vida de Dahmer llegó a un final violento. Mientras trabajaba en la limpieza junto a otros prisioneros, fue atacado por Christopher Scarver, un interno que lo golpeó brutalmente con una barra de metal. Dahmer murió a los 34 años, con el mismo destino sangriento que él había causado a sus víctimas. Su muerte no trajo alivio completo, pero para muchos significó el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la historia del crimen estadounidense. La historia de Dahmer sigue siendo estudiada como un ejemplo aterrador de cómo la monstruosidad puede esconderse detrás de un rostro aparentemente común. Si este caso te impactó, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más historias reales de los crímenes más oscuros de la historia.